Jalife. ¿Cómo estás, Lilia? Y un honor estar con tus invitados y tus televidentes. Ya no son vaticinios, ¿no? Ya son noticias. Ya es gracias, que los tiempos van cambiando. Oye, y los televidentes ya no son televidentes, ya son videntes. Sí, definitivamente. Muy bien. Alfredo, usted sabe que no necesitamos presentarnos, puede usted leer frecuentemente varias colaboraciones de corte nacional e internacional. Y bueno, sus análisis van de México hacia el mundo, del mundo hacia México, y esta retroalimentación es la que nos mantiene muy informados. Pues vas a disculpar mi ignorancia, pero ¿por qué comparar en un momento a México con Pakistán? Oye, pero nada más con Pakistán. Ese fue Barry McCaffrey. ¿Te acuerdas que era el zar de las drogas? Ese, ¿no? O sea, en el sentido del Estado fallido, ¿no? Sí, que hay un reporte cierto. del Departamento de Deja que Estado. me diga. Bueno, lo que pasa es que para es que quizás él sepa contextualizar. más ese tema que No, yo. no, para contextualizar No hay problema, el cierto. reporte del No, Departamento pero de el Estado. Estado fallido viene desde hace mucho, Gerardo. Mira, hay una publicación en Estados Unidos que se llama Stratford, que se llama Strategic Forecasting, te ve bien esto, Stratford, que obviamente está muy ligada al Pentágono y a Israel, a los dos, imagínate, qué bonito, qué bellezas. Y él ya hablaba de México desde hace 2 años, del failed state, el Estado fallido, que es un concepto interesante, pero que no nos toque a nosotros. A mí me llama la atención porque ahí es y ustedes lo saben mejor que nadie, el impacto y el efecto y la preponderancia que tienen los medios masivos de comunicación. Si nosotros vemos en realidad, Estados Unidos está más fallido que México, pero nadie lo dice, nadie se atreve a decirlo. Es decir, creo que ahorita yo te garantizo, bueno, y esa locura que Estados Unidos es un estado fallido, literalmente. Si uno ve las estructuras, tiene 2 elecciones que estuvieron muy controvertidas, sin IFE de por medio, imagínate. ¿Eso será bueno o será malo? Bueno, Menos depende, costoso, no quizá, lo sé. quizá menos costoso. Depende si es un IFE mexicano o... Quizá menos costoso. Un Y Estado además, oye, tú no sabes ni quién es el presidente del IFE en Estados Unidos, que hacen demasiado a la araca. Cada vez que entran... Pues, es que Ugalde tiene no, hay juntas es electorales. vicepresidente. Pero aparte son muchos, porque son juntas electorales en cada estado. El son cosas mago, así. el mago Ugalde, bueno, lo conocíamos más casi que al mismo Pero Fox. un estado fallido, un poco para los televidentes, es un estado en el que las estructuras de poder empiezan a colapsarse. Las jurídicas, las económicas, las de seguridad, un estado en el que el estado en sí mismo no le puede brindar seguridad a sus ciudadanos. Ese es un Así estado es, fallido. bueno, sí, pero en México nada más lo están usando paradójicamente para un área, que es el narcotráfico, y de ahí no lo sacas. En Estados Unidos, tal vez si nosotros lo vemos bien, es en varias áreas. Mira, yo incluso, pues a eso me dedico, hay centros de pensamiento muy serios en Estados Unidos donde ven ya una revuelta social. Lo que pasa es que eso no sale en Hollywood. Eso no lo ves en las películas de Hollywood, no se ve en la televisión, que la tienen controlada, eso también es importante. Pero hay una revuelta social muy importante en Estados Unidos. Bueno, tú imagínate el Fobaproa, pero a la 20ª potencia, y luego me dices con 300 millones de habitantes, con una clase media que ya no lo es, ya no es media, y es paupérrima, y que esté informada por la vía del Internet. Hoy en Estados Unidos lo que estamos hablando, esto es durísimo en los blogs y en el Internet. Eso no se ve en los medios. Por eso se están cayendo. Y tan es así que hasta los periódicos ya no tienen credibilidad. Te digo un ejemplo. Los Angeles Times cerró, ya nada más está en online. US Today cerró, ya está en online. Christian Science ya cerró, está en online. El New York Times lo tuvo que rescatar Slim, con un préstamo de 250 millones de dólares. Oye, va a decir mañana, no quiero citar nombres de periódicos en México, pues nos rescate antes a nosotros, pero eso es otro tema. Los ha rescatado desde hace tiempo a través También, de otras coméntese, cosas, ¿no? Rescatar con todo y todo, ¿no? Con todo. Pero esa Que revuelta, nos toque rescate porque... Sí hay. esa revuelta no es la que llevó a Obama a la presidencia. Sí lo llevó, tienes razón. Eso es muy buen punto. Obama es el presidente del Internet. Eso es el primer presidente del mundo del Internet. Pero regresemos a nuestro México lindo y querido. Sin duda alguna que hay una gran descomposición del narcotráfico. ¿A quién les voy a decir? A ustedes en Cancún, ¿no? Ustedes ya
saben de más. Ay, al No, rato, sabemos de menos porque Oye, si al sabemos rato de el que más. les va a preguntar No, no soy sé yo. nada, Oye, nada. nada más veo retenes y cosas muy extrañas en la ciudad que hay ustedes. Yo sí les voy a preguntar al final del programa. Machetazo. Pero quiero llegar ahorita, sí. Alfredo, Sí. antes de que llegues Sí. al final, porque... Al meollo. Al meollo, así es. Una de las características del Estado mexicano, de cualquier Sí. Estado, es el monopolio de la violencia. ¿Sigue teniendo el Estado mexicano el monopolio de la violencia o ya está del otro lado, es decir, de la delincuencia organizada? Mira, yo desgraciadamente tengo una estructura muy simplona, lo tengo que reconocer, y siempre uso las 4 letras C que maneja el ejército estadounidense. Es decir, ¿qué significan las 4 letras C en cualquier estructura? Comida, casa, No, bueno, no. esa tú la puedes saber, Campeche, tu casa, Camioneta. camioneta. Y cucurru, cucú, paloma. Las 4 letras C que ellos manejan es comando, es decir, quién tiene la orden, control, ahí no estamos jugando. Comunicación. Luego, comunicación y computer. Y me van a perdonar, así funciona, al menos en Occidente, y México es una imitación de eso. Es decir, yo cuando veo subestructuras, ahora me voy a hablar al tuseriano, cuando veo subestructuras dependen, obviamente, de un comando. El presidente en turno, sea quien fuere, es el responsable. Hay un control. Digo, que no nos vean que en México ya no hay control. Nada más vea la Cámara de Diputados. No, digo, la otra cámara fallida, ¿no? No, la Cámara de Diputados es el supercontrol. Los medios masivos de comunicación, con sus justas excepciones, También no hay control. Hay Son la definición del control, los ¿Cómo? medios. Los Es medios en de definición. son la Ahí está. definición. Entonces estamos de acuerdo que hay un área que yo diría, hay una laguna en México, que es el narcotráfico, que aparente está fuera del control. Bueno, tan está fuera del control que hasta el Chapo Guzmán se escapa de la cárcel de máxima seguridad en la etapa de Marta Fox y Vicente Fox. Es el poco control hacia afuera, porque hacia adentro formó Por parte de un favor, control. adentro, cualquiera que vaya a una cárcel, haga una investigación elemental, se da cuenta de toda la estructura. Es decir, el mundo biológico no funciona sin control. O a lo mejor ese control existe para mantener el otro descontrol. Ah, bueno. Pero Pues ya entonces, lo pero hay ya un tocaron. control. Esa Claro, se cumple, claro. hay un control. No, Hay- mira, lo que pasa es que el narcotráfico sí hay que verlo en su bidireccionalidad. Bidireccionalidad. Es decir, yo desde el inicio siempre lo dije, no puede existir el narcotráfico en México sin la bendición de Estados Unidos, que es un gran negocio para ellos. Mira, yo lo digo abiertamente, por eso como me dices de Pakistán, bueno, sí, pero en Pakistán hay un pozolero, oye. No, aquí han llegado tampoco. a lo mejor. El pozolero surge para taparle ahí, Sí, para obvio. evitar que todos los periódicos dijeran que al día Nosotros siguiente tenemos que ver, estamos a sí. un centavo de Mira, 15 pesos por dólar y el real, cosas así. así es. Investigan Así el es, pozolero. así es. Ponen al pozolero. ¿Qué no tuvimos Por eso. chupacabras? Pero ese ¿Te tema acuerdas del chupacabras? Claro, pero ese ¿Se tema del acuerdan de Estado los fallido- náufragos? pero el Que Estado fallido no Náufragos será, inverosímiles. no es una El Estado excusa fallido es un gran negocio. o una excusa para... No, Gerardo, perdóname, el estado fallido que yo los estudio, tú date cuenta todos los estados fallidos cuáles son, donde hay el gran negocio. Es decir, hay una zona crepuscular de gobernabilidad e ingobernabilidad donde se dan todos los trueques y contrabandos. habidos. ¿Cuál es el claroscuros país, gubernamentales. ¿cuál es el Es decir, país que perdón. mayor productor de amapola? Pues, Afganistán. Porque Es un estado fallido. Es un estado, conviene. Claro. Sí, pero es fallido para Afganistán. Claro, para Afganistán, Estados claro. Unidos y Gran Bretaña. Para es el pueblo de supernegocio, Afganistán. Porque Claro, ahí ya no para entras el tú al lavado de dinero. Y además, no lo digo yo, conste, acaba de salir un reporte demoledor de las Naciones Unidas donde dicen, fíjense, que gracias al narcotráfico se sostenía la banca anglosajona. Digo, nada más. Bueno, eso no es... a ver, yo siempre lo dije, es muy fácil combatir el narcotráfico. ¿En Las serio? finanzas. Si uno lo quiere, hay dos, porque vamos a ir a la misma estructura, comando, control, comunicación y computadoras. Una es las finanzas, que nos dejen abrir las cuentas de todos y vamos a ver, bueno, oye, ¿de dónde tiene 5 millones de Bueno, vamos a ver dólares? Citigroup. Vamos ¿qué? a ver Citigroup, bueno, es el primer banco lavador del mundo, Citigroup, Banamex, conocido en México, bueno, ahí está Roberto Hernández Ramírez,
Yo no estoy diciendo nada, yo lo que leo en los periódicos. ¿No? No, me conocido. consta, Roberto Hernández no me consta en ningún lado. No, Pero conocido en el estado, las cuentas de Mario aquí en una Villanueva isla. por las que es así, purgó prisión. Sí, pero no estamos ahí, hablando ¿no? de, O sea, de en esos gobernador. bancos. No me refiero en ya general. tocaste, fíjate, sin querer ya tocaste la colusión gobierno-finanzas. Eso voy. Entonces, Exactamente. nada más hablamos de los operarios. Que el vikingo, que el pingüino, son vaciladas, ¿no? Lo de real está arriba. Lo de real está arriba. El pingüino. No sé cómo les llamen. Yo del vikingo al pingüino da igual, ¿no? Sí podríamos ponerle Bueno, yo pingüino creo que a este varios por ahí. vikingo salió mi pingüino, porque no lo veo. Bueno, a lo que quiero llegar es decir, mira, ¿y sabes dónde va? Yo me he dedicado a estudiar eso. No creas que me meto mucho en ese tema. Oye, ¿te da porque miedo es muy como a mí? peligroso. No. A mí sí me da miedo. A ti sí. ¿Para qué se habla? No, pero tú te lanzas demasiado. Le descubres Nada más a a veces. X que su hermana está en él, que el hermano... Oye, sí me eres lees, muy Alfredo, brava, sí me es muy lees. brava esta mujer. Bueno, regresemos a lo que es que tú eres una amazona de los medios de comunicación. Ay, qué bonito, ¿ya ven? ¿Ya ven? Necesito traerlos de fuera para que me echen Claro, una porque flor. aquí no te echan Nadie es flores. profeta en su tierra. Entonces, a lo que yo quiero llegar, la guerra del opio de Gran Bretaña, que hizo 2 contra China, demuestra cómo se maneja. Mira, es más, el banco Hong Kong Shanghai Bank, HSBC, viene de la guerra del opio. Imagínense ustedes un estado como Gran Bretaña que obliga a los chinos a comprarles opio. Y si no entran al opio y no entran a intoxicarse, pues los bombardeaba. Entonces, o sea, ahí entra. Es la gran humillación que tienen los chinos. Jamás los que conocemos China y hemos viajado ahí, lo sabemos perfectamente. A lo que quiero llegar, el operativo, el mejor negocio. Ahora me van a preguntar ustedes. ¿Y por qué es el mejor negocio el narcotráfico? Ay, no, oye, no somos tantos. Ah, no, No, pero vamos a preguntárselo No, para no que nada más en quede dinero, con el pero no nada más en dinero. Bueno, nada más pero el entonces en coro. ¿Y por qué es el mejor? Primero A que ver. nada, porque va más allá del $1 trillón. Mira, yo doy una clase de negocios internacionales y globalización en posgrado en la UNAM, y siempre el primer día les digo, oigan, les voy a decir el secreto del mundo, pero nada más me van a hacer un favor. Regresan el próximo lunes a clases. Pues les voy a dar el secreto de los negocios. Vienen a estudiar negocios internacionales los pobres, oigan, mis alumnos, de posgrado. Pues yo les voy a decir cuál es el negocio internacional. Cuando se los doy, pues ya tengo miedo que el otro es para qué van a clases con el doctor Jalife. Pues ya saben cuál es. Primer negocio del mundo, el primero, el narcotráfico. Pues por eso tú los incentivas ahí, no les des eso. Bueno, pero nosotros estamos hablando... Con razón, ya tenemos tanto por eso licenciado en... Estamos con la ética y el estética. También les doy humanismo, Pues sí, pero ya les diste. Porque el mundo del Pero entonces a ver si narcotráfico, ¿a qué tenemos te lleva? programa la próxima semana, ¿no? También. No, hay que... Sí. Pero el secreto. narcotráfico... A ver si vienen ustedes la próxima semana. Aquí hay Si una no lógica. estamos ya- Hay una ya. lógica. El narcotráfico genera un recurso, genera dinero. Hay dinero. Ese dinero no se queda en los colchones, ni se queda en las casas. No, de se va a los bikinis. bancos. Y genera poder Entra- también. Así es poder. Claro. Pero entra a las finanzas Al sistema formales. financiero. Ahí es Al donde sistema entra la financiero. banca. Y obviamente eso fortalece mucho a la banca, pero más que nada a los gobiernos del turno, porque de ahí tienen su financiamiento que no pasa por el presupuesto y por debates interminables en el Congreso. Digo, ¿Habrá es alguna la triste estimación del realidad. porcentaje del circulante que hay que provenga de lavado de dinero? Bueno, a nivel mundial sí, y en México también. Yo te voy a dar varias cifras. Yo recuerdo Carlos Salinas de Gortari las manejaba muy bien. Digo, 50 mil millones de dólares en México. Rufo, me acuerdo, decía, bueno, pues han de saber mucho. No sé dónde sacaron sus datos, pero yo recuerdo, incluso cuando saqué mi libro en 1996, que se llama Guerras Económicas y Financieras, y yo puse una cifra que era de la revista Fortune. En México se manejaba en ese momento, fíjate, 110 mil millones de dólares del narcotráfico. En estos momentos se maneja que puede ser hasta de 300 a 500 mil millones de Eso dólares. en Son relación al estimados. PIB. En relación al PIB. Al PIB estás hablando de un 30 a un 50%. O sea, Ninguna actividad productiva. Nada, no hay, ni el petróleo. El petróleo ¿Y el deja turismo? 100,000. No, Bueno, el turismo. No, menos. turismo No, genera claro. Comparación. 42,000, Entonces, ahí estamos viendo que Menos hay de una 50, actividad el que a turismo alguien le apuntala conviene. estas Yo a lo que cifras. voy, regresemos a lo de Pakistán. Obviamente es exagerado,
Pero no es nada más McCaffrey quien hace la acusación. Pero fíjate lo interesante. Afganistán. Viniendo de una reunión con Medina Mora en México. Sí. Y luego se va y él académicamente lanza su bomba y lo dice para West Point, tú sabes, es la academia militar, y le manda un escrito al director de West Point donde dice México no está y nosotros lo vamos a ayudar. O sea, Porque si no está, no va a salir. Bueno, pero ahorita vamos a ver la parte integral. ¿Quién le vende sus armas a los narcos de México? Están mejor pertrechados que el ejército mexicano. Oye, hasta submarinos han llegado a nuestras costas que no tiene la Armada de México. Y ese mercado de armas es el estadounidense, totalmente. Pero además es un gran negocio. Sí, claro. Entonces ahí ya tienes, ve todos los negocios que estamos sacando. La venta de armas. Hay alrededor, ahorita me lo estaba diciendo Cuauhtémoc Gámez, yo tenía la cifra de 7,000, me está diciendo que por esto sacaron que hay 6,000 y pico de armerías en la frontera con México. Tú vas y compras las armas. Bueno, realmente quieren combatir en Estados Unidos la venta de armas. Es muy sencillo, a nivel privado. Prohibido vender. Oye, si nos prohíben la entrada a los mexicanos con una muralla, no creo que nos puedan prohibir la venta de armas privada, ¿no? Entonces, prohibido venderle a los mexicanos armas. ¿Ya? A nivel privado. Y vas a ver cómo aminora el narcotráfico. Lo que pasa es que a alguien le conviene crear esta situación en México. Y yo me voy más atrás. Hay un libro famoso que sacó Caspar Weinberger en 1996, fecha clave, que se llama The Next War, la próxima guerra. ¿Quién hace el prólogo? Margaret Thatcher. No estamos jugando, estamos hablando de ligas mayores. Caspar Weinberger, secretario de la Defensa de Estados Unidos. Y Margaret Thatcher, pues, la que aporta el modelo neoliberal, que se cayó ahorita, el de lavado. Fíjate cómo voy. Defensa, militar, armas, y del otro lado, la que lanza el modelo neoliberal o la globalización, el lavado de dinero, Margaret Thatcher. Y ponen los estados fallidos. Ya desde ese entonces. Por eso se llama The Next War, Estados Unidos contra quién va a combatir. Y es el mismo escenario que estamos viviendo en México. Ahí lo tienes. México, igual, narcocracia, y adivina quién entra. Ahora voy a hacer la pregunta, Estados Unidos, claro. Ahora, Alfredo Jalife. Alfredo Jalife. Ahora la pregunta, diría Alfredo, ustedes, la pregunta que falta. ¿Por qué Estados Unidos nos quiere salvar? Claro, ¿por qué? ¿Por qué ustedes, los campechanos, son los culpables? Tienen la mayor reserva de hidrocarburos del país. No, ¿por qué catalogar a México como estado fallido? ¿Por qué catalogar a México la como estado reforma fallido? energética no le dio lo que ellos querían, aunque sí se las da en las aguas profundas, porque ya hay rendijas legales que están diseñadas por la disque innovación tecnológica. Hay una amenaza de intervención velada, de intervención Mira, directa. ¿Quieres mi hipótesis? Que no le he publicado en ningún pues lado. para eso, la primera, los hidrocarburos. México, cualquier cosa que pase, huele a hidrocarburos, que es la dependencia máxima de Estados Unidos. Más que la dependencia al narcotráfico, tiene una dependencia energética. Es real. Y nosotros somos uno de sus primeros abastecedores. Otra, vean bien el mapa. El Golfo de México. El área de mayor vulnerabilidad geoestratégica de Estados Unidos se llama el Golfo de México. Interesante. Es decir, si alguien quiere golpear a Estados Unidos, se mete por el... Ya estoy dando ideas. No, bueno, no importa, bueno, que los narcos que me escuchan, que no hagan mucho caso de lo que digo. Bueno, el canal de Florida y el canal a ver de si nos Yucatán. contratan de asesor. Pero, a ver, imagínate, canal de Florida y canal de... Son las zonas más... Por eso Estados Unidos se la ha pasado interviniendo en el Caribe, que Dominicana, que... de la embargo, etcétera. Es decir, tiene una razón. Lo que se llama en inglés el soft belly, el bajo vientre de Estados Unidos, se llama el Golfo de México. Y ahí van, hay muchas cosas que han pasado. Por ejemplo, Repsol, ya estoy tocando puntos candentes. Tú sabes quién era el representante en México. Pues Juan Camilo Muriño. Llama la atención que Repsol, en ese lapso... Se dice que la gloria de Dios pobrecito. El Lukoil, que es una empresa rusa petrolera, estaba comprando el 30% de las acciones. Mañana me diferencias entre un perforador ruso y un lanzador de misiles en el Golfo de México. Para Estados Unidos el Golfo de México no es negociable, es una zona inexpugnable. Y ahí voy. Estados Unidos en esos momentos tiene serios problemas en el mundo. Vamos a la geopolítica. Perdiendo guerras en Irak, en Afganistán, con un serio problema financiero. Bastaba ver anoche la televisión, la BBC o CNN, cualquiera, para darse cuenta
del grave problema financiero y económico que hay en Estados Unidos. Por eso yo digo, nos faltó la otra parte. Desde el punto de vista financiero y económico, Estados Unidos es un estado fallido. Está en quiebra financiera. Nadie lo está diciendo. Está en quiebra financiera. En quiebra total. No hay manera de pagar esas deudas. Bueno, el déficit que está incrementando a sí mismo el gobierno es brutal. Las medidas de Obama son medidas interesantes, interesantes, pero impensables. Bush, ¿no? Impensables ¿sí? Hace un año. Sí. Bueno, por eso tienen que regresar. Bueno, ya hablan de que ya es el socialismo norteamericano, están nacionalizando la banca de facto. Entonces, a lo que quiero llegar, Estados Unidos tiene muchos enemigos en el mundo, o sea que se los ha ganado. Y se la ha pasado guerreando. En estos momentos es muy sencillo entenderlo, de agazapamiento, de retroaimiento, de neoaislacionismo. Ellos tienen miedo que se les metan por algún lado. Ese es mi muy humilde hipótesis. ¿Y por dónde se les van a meter? ¿Dónde es la parte más sencilla? Por México. Pues por México. Ahora, de ahí viene, se adelantan con la muralla y ahora tenemos una muralla invisible en el Golfo de México y ahora se están agarrando del narcotráfico. Yo si fuera estadounidense haría lo mismo. Porque además no es nada más McCaffrey, tengan cuidado, lo acaba de sacar también el director de la CIA. Bueno, ese no nos comparó con Pakistán, el saliente, dice que somos Irak. Fíjate qué bonito. Y el Joint Forces Command, el comando de fuerzas conjuntas, dice que somos Irán. Bueno, ya, bájenle. Digo, ya. Ahora sí, ya te sientes en tu tierra. Vámonos al corte. Bueno, y luego que nos diga Alfredo Jalife, ¿qué somos? Irán. ¿Con quién podemos compararnos? Somos México. Dejar una pregunta. Nosotros somos México y a Estados Unidos le conviene mañana a todos sus enemigos. Busto, nada más le puso busto. No, a usted. Yo digo Era lo que le faltaba porque las caderas las tenía muy anchas. Ya estamos al aire, estamos hablando del finado Murillo. Ya ve usted. En Chiapas. Sí. Bueno, pero a ver, fíjate que a mí esta intervención de Israel en Gaza, en la franja de Gaza, pues no sé si sirvió para apuntalar algo que ya he publicado y lo he dicho varias veces. Si realmente se quiere acabar con el narcotráfico, si bien la estructura financiera es muy importante, no es más fácil atacar la producción. ¿Por qué? Nos presentaron ahí en la televisión, todos lo vimos, algunas tomas de inmuebles que traspasaban la tierra. Es decir, aquí abajo, pasó en la universidad, había un sótano, aquí se entrenaban, se localizaron armas y ahí cayó la bomba. En otros sitios, o sea, van debajo de la tierra con todos los avances tecnológicos que hay. Bien, con esos mismos radares, con todo eso que ya tienen, es sencillísimo localizar los plantíos. Bueno, vamos a destruirlos. Pues es tan sencillo como eso, y no lo han hecho. Y a destruirlos no con bombas, ¿verdad? Pero se pueden fumigar. Muchísimas otras que son infinitamente más económicas. Nunca van a acabar con el narco porque es su puntal económico. Y yo decía, bueno, vamos a dejarlo muy ligerito. Hay 30 millones de consumidores, vamos a dejarlos de $1. Un carrujito de mota, que no sabemos que no es así porque está la cocaína, la heroína, que son drogas muchísimo más caras. Son 30 millones de dólares diarios en efectivo. Ya vimos el espacio que ocupan, 200 y pico que le agarraron al chino. Ahora imagínate de $1, necesitas un bodegón todos los días. ¿Dónde se lava ese dinero? En su estructura financiera, porque ahí es a donde está. Pero México es el gran lavador de dinero, ¿eso no es cierto? No, el gran lavador de dinero está ahí. Estados Unidos, claro. Oye, perdóname, Lilia, ¿por qué crees que Cedillo les entrega la banca? Pues el 92% de la banca mexicana está en manos extranjeras. Además se le entrega a Banamex, casi regalada, en $12.500 millones. Entonces, no pagaron impuestos. Desde ese punto de vista, sí, el gobierno mexicano le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. Claro, sí, pero además, nos ponemos nosotros. Yo no sé si coincidas, pero esta venta de drogas ya es también otro chupacabras, ya es otro pozolero, ya es otro... No, ¿por qué? Porque es muchísimo más fácil la droga sintética. Los laboratorios se instalan en cualquier lugar. La gente para consumir coca, pues necesita irse a esconder a un baño y todo para poder inhalarla. La mota difícilmente te la puedes fumar en público, te tienes que ir ahí a un basurero para que no huela tan fuerte. La heroína también te la...
Pero una pastillita te la tomas con un vaso con agua enfrente de tu papá, de tu mamá, de tu abuelita y a la hora de la comida. Entonces, la venta de las drogas sintéticas es infinitamente más fuerte y es más productiva. Yo creo que ese es el mercado actual, ese es el gran mercado actual, y lo que estamos viviendo de estos enfrentamientos y los crímenes y este trabajo sucio al que te refieres, González Durán, es otra pantalla para no medir a qué grado ya llegó la venta de droga Esos muertos sintética. que nosotros aportamos, que dice Jorge, a este gran negocio de Estados Unidos, son también la razón por la que nos tienen con el dedo encima diciéndonos que somos un riesgo mundial, un Estado fallido, y que esta situación de la violencia pues justificaría eventualmente cualquier acción de los estadounidenses. Bueno, parte del negocio. intervención, de ahí viene lo de la ayuda. Es decir, ¿cómo nos van a ayudar? Bueno, pues obviamente van a intervenir. Yo siempre pregunto, dentro de esa intervención, ¿quién va a vigilar los yacimientos petroleros? Mira, hay cosas muy interesantes. Ya tienen contratadas para empresas de seguridad norteamericanas para la vigilancia del obvio. Eso lo tienen. Bueno, mira, también desde está que así. Ramón Muñoz estaba en presidencia, que ahora dice Así que es. se lava las manos y que él nunca manejó nada del gobierno de Fox, ¿no? Y Bueno, él fue el de los Fox dice que él no contratos. manejaba la presidencia, que estaba siempre fuera. Ya ves que acaba Y Chris Estaba dice que él haciendo campaña. tampoco. ¿Quién más? Por eso estaba el país de cabeza, ¿no? Pues Martita Marta y el lo manejaba, Prozac. ¿no? Pero No, pero aquí hay algo interesante que ve, mira, ustedes recordarán que en una ocasión dijo Elizondo Barragán que no es gratuito que haya sido el ungido de Nuevo León, secretario de Energía, que tome el lugar, curiosamente, del actual presidente de México, que fue secretario de Energía previo. Eso es interesante. Pues sí, porque es la Ese fue- cadena de los negocios. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Y además la Secretaría de Energía, con el antecesor de Barragán, para no decir otra vez el nombre, es el que le da todo el gas de México a Muriño y a Repsol. Esa parte se nos olvida de esa película, en 8 meses. Antes hubiera estado más tiempo. Bueno, a lo que voy, Barragán dijo en una ocasión algo interesante. Elizondo, el actual, que ya ves viene de familia priista, pero es de Monterrey, da igual, si es priista. Sí, pues son da igual, primos, sí, puede pues. ser. Que ya el Pentágono estaba vigilando las perforadoras, los yacimientos en el Golfo de México. Y salió Krill a desmentirlo. Fíjate, pero ahí está. Ve dónde está Elizondo y ve dónde está Krill. Es decir, ellos imponen sus gentes en el tablero de ajedrez local, imponen a su gente Pero, a ver, precisamente para esos propósitos. Estas son, digamos que es una perspectiva, son análisis, son proyecciones. Hay un hecho, y aquí está, y esta semana lo vimos, el dólar casi a 15 pesos. La paridad, el peso está devastado, una devaluación del 46% en 4 meses. Estos esquemas del Estado fallido, estas análisis, todo esto de lo que se está hablando, ¿influye en eso? O sea, México al verse como un Estado fallido... Yo no, porque mira, Estados Unidos se los adelanto, a mitad de año o a fin de año más tardar, el dólar se va a ir al suelo. El dólar El no dólar vale no- nada. el dólar- No, ya sin el peso. El dólar frente al euro y al oro, sobre todo. A ver, el dólar no vale nada. Y el peso, El peso, bueno, definitivamente. curiosamente el peso vale más, fíjate lo que son las cosas. A Estados Unidos es paradójico lo que estoy diciendo, porque van a decir, ¿cómo va a ser si el peso está devaluado frente al dólar? Lo que pasa es que ellos imponen el modelo. Ellos lo que están buscando ahorita es hacer una moneda común con México, con Canadá, porque Estados Unidos no tiene con qué sostener su dólar. El dólar vale 10 centavos de dólar en realidad, en términos económicos. ¿De qué necesita? Del petróleo, el uranio de México, del agua y el gas de Canadá. Y ahí viene el famoso Amero. Hay una moneda que se llama, que puede llamarse Amero, le puede llamar Como Calderón, ¿no? Fox, Marta, como quieras ponerle. Pero ellos van. Luchito. Sí, en ese sentido México tiene menos problemas financieros, económicos, paradójicamente, que Estados Unidos. Lo que pasa es que el modelo universal es el dólar. Tú sales con un peso, no te lo cambian en Guatemala. Digo, esa es la realidad, lo que se llama la convertibilidad. Exacto. Porque en realidad las geofinanzas que determinan Estados Unidos, por eso el mundo está de cabeza ahorita, porque no se está cayendo un país, se está cayendo un modelo universal. Pero el dólar Al se ha caerse Estados apreciado. Unidos, se cae el dólar. Es decir, se cae su modelo dolarcéntrico. Pero el dólar se ha apreciado, por ejemplo, frente al euro. en Frente los a últimos- todos.
Entonces, No, pero eso es transitorio. Ok. Eso lo tienes que ver en términos de mediano plazo. Son efectos Oye, no me vayan a inmediatos invitar luego para otra vez rectificar Alfredo, esto en septiembre. son efectos inmediatos del Son rescate. efectos inmediatos. ¿Por qué? Mira, pero es importante lo que está diciendo Gerardo. Porque Estados Unidos en esos momentos tiene un boquetazo. Entonces está sacando todos los capitales de la periferia, todos, entre ellos México, que están yendo a llenar ese boquete. Y luego viene la triste realidad. Oye, estás sacando $1 trillón de un plan de estímulo, sacas a la banca no sé cuánto de dinero, pues ese dinero de algún, eso se llama imprimir, y ahí te vas a la hiperinflación y eso te devalúa tu moneda. Entonces, en realidad, hoy el grave problema es que no hay una moneda sustituto del dólar. el Ese euro es no lo es, la libra no lo es. Es relativo, no, la libra esterlina ya no vale, eso no existe. Eso ya está más Acompaña al tornada. dólar en su... El euro era la moneda competitiva hasta cierto punto, no sabemos. Yo ahí no me atrevería a hacer aseveración. Por eso el oro está subiendo tanto. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el oro por lo menos ha mantenido hoy está casi a 1,000 la onza. Es decir, si alguien quiere hacer ahorros, se los digo abiertamente, yo no tengo ventas de oro ni de plata, pero en México está la plata, tenemos Ya lo el habías oro. dicho. Ya lo he dicho, en realidad. Otra vez nos dijiste Sí. quieren invertir metales En oro. realidad no hay otra, porque no valen las monedas. ¿Por qué? Y eso es importante que lo entienda el público. Se cae el modelo dólar céntrico. México pertenece a la zona de influencia del dólar. Así como ustedes ven ejércitos, yo me dedico mucho a esos temas de geofinanzas, las monedas tienen sus zonas de influencia. El peso mexicano, digo con todo mi respeto, es una vacilada. Nosotros dependemos de él, porque así lo hemos querido hacer. Si nosotros hubiéramos querido ser autónomos, estaríamos mejor que el dólar. Fíjate la paradoja, pero nosotros tenemos el petróleo y la plata que no los pueden sostener. Ellos ya no, ellos están totalmente quebrados. Si nosotros podemos tener una banca limpia, Claro, una moneda así, fuerte. pero no quieren. Híjole, Pero aquí viene tortillas la a buen precio. Aquí viene la agenda oculta. ¿Por qué le conviene la otra parte? El otro libro de Samuel Huntington, que era de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se llama ¿Quiénes somos? Who we are. Que además él dice que Castañeda Goodman es el que le filtra todo contra lo mexicano. Pues nosotros no necesitamos caballos de Troya, con las mulas de Troya que tenemos adentro son más que suficientes. Y una de ellas es Castañeda Goodman, que nunca, no le sirvió ni a Estados Unidos, no le sirvió ni a México ni a Estados Unidos, imagínate, le sirvió a Israel, que es otro tema. Bueno, ni a sus muchachas, porque ya ves que cambia cada Sí, rato y no. no se van contentas. Sí, eso dice. Ni a Ahí en la ellas les calle sirve. Galileo, Sí. que le rentaba a alguien Hombre. que conocemos. Bueno, ¿para qué nos A la metemos en Gordillo, Honduras? Bueno, que tampoco le sirvió. tampoco le sirvió. Ay, Así es. qué barbaridad. Entonces, Qué inutilidad. resumiendo, yo creo que también hay una agenda oculta. Estados Unidos, su mayor problema, y lo dice el libro de Samuel Huntington, ¿quiénes somos? Somos los mexicanos. Nosotros con existir ya somos un peligro demográfico ¿Por qué no para nos la estructura integramos? de Estados Unidos. Porque No, porque en Estados Unidos mismo, Gerardo, va a ser la mayoría de ese país en los próximos 20 años. Sí. Yo comento mucho, ya tuvieron un presidente mulato, porque no es negro como Obama, es mulato. Yo Es puedo negro. apostar con las tendencias demográficas que el próximo presidente de Estados Unidos va a ser uno de origen hispano o mexicano, de ese tamaño. Entonces, obviamente, hay que acabar con el país vecino que provee a los mexicanos arriba en el norte. Estamos viviendo una guerra demográfica que no se atreve a decir su nombre detrás de estas cuestiones del narcotráfico. ¿Y el gobierno mexicano qué hace ante este panorama? Se hinca. Bueno, desgraciadamente nosotros no tenemos gobiernos mexicanos propiamente dicho. Si regresamos a la estructura piramidal del control, comando, comunicaciones, pues digo, yo hasta digo, ¿para qué queremos un embajador en Estados Unidos? Vámonos a un corte, enseguida Recibimos regresamos. órdenes directas. ¿Cuál es el rol de Sarucán Kermés? Espérame un cortecito, No, se llama un cortecito y Casamitján. regresamos, ¿no? A ver, Saruhan Casamitjana, ¿no? Casamitján. bueno, más que anuncio fue una alerta. Cuidado con las reservas porque en manos de la perica no las van a desaparecer y ahí viene el siguiente saqueo. Y bueno, pues la querida periquita, es decir, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, pues Funcionario del Fondo Monetario Internacional. como ya casado tiene con una chamba, americana. Bueno, como ya tiene presidente del chamba en Banco el Internacional de extranjero, Pagos. ¿Lo van a hacer presidente? Sí, ya es. Ya es. ya es. Ah, ya. ¿Y ya. cuándo se quiero. va? Que Carstens toma En su marzo lugar, No se va, no se va. Va a no. fingir las En marzo, dos, en ¿no? marzo asume. Va a, la va a presidencia. fingir en las dos. Pero bueno, pues ya tiene una chamba, ahora sí ya Pues habla como el más Banco claro. Internacional de Pagos, que era muy serio. Y Carstens dice, ahí tenemos reservas, ¿eh? No Bueno, hay que él preocuparnos. sí, a él le sobran las reservas. Pero hay reservas. Físicas, ¿no? Hay reservas, se la están dilapidando. Porque Vamos a amanecer un día Él dijo sin el las saqueo. reservas.
el saqueo, ahí está ya. Lo tenemos Porque a la Estados vista. Unidos las necesita. El 35%. Pero además ni las tenemos nosotros. Están en allá. Estados Unidos. Además les pagamos por tener dólares. Tenemos que pagarles. Por eso les dijimos, busquen plata, busquen oro, diversifíquense. Yo he hecho mis cuentas. Todo el dinero que ganamos en el petróleo lo hemos dilapidado teniendo dólares. Me he cansado de hacer esas cuentas. Es más, si ustedes sacan bien su cuenta, si en el momento nosotros de vender el petróleo a dólares, lo cambiábamos de inmediato a plata y a oro, hoy tendríamos 4 veces más de reservas. Fíjate. Pero no conviene. Vean, lo que pasa, vean, Pues aquí hay hasta el dos dinero del visiones chino se lo país. quedaron. Es que Lilia, mira, es importante esto. Aquí hay dos visiones. Una, yo desgraciadamente no soy del, bueno, no, afortunadamente no soy del gobierno. Si entra un gobierno tengo que disciplinarme a la línea general. Yo estoy hablando aquí pensando en el bien común, quizás sea muy ingenuo. Soy un profesor, académico, estudio, analista, estoy libre, soy un agente libre, relativamente libre, más o menos, me dejan decir. Pues sí, porque ya ves cuando te soltaste sobre Israel cómo te fue, ¿eh? Bueno, entonces, relativamente libre, no es así tan sencillo. Entonces, pienso en el bien común, es una visión. Ellos están en el poder porque han sido filtrados desde hace mucho tiempo para llegar ahí. Obviamente, el filtro en qué consiste, bueno, son muchos compromisos con Estados Unidos. Oye, ¿de quién fue compañero de recámara? No estoy diciendo nada de malo, así se suele hacer en Stanford. Dicen otros también en Sodoma y Gomorra, bueno, ese es otro tema. Pero en Stanford así se suele. Era de Joseph Marie Córdoba, que es el cónsul del imperio. Chema Córdoba Montoya. Chema. Es decir, Guillermo Ortiz no es un agente que vea el bien común de México. Está bien, a Estados Unidos le conviene un agente que le vea sus intereses. Incluso su discurso y sus actos, es que es ahí donde siempre, y lo hemos comentado en otras mesas, yo no creo que se levante Guillermo Ortiz diciendo voy a afectar acá o sea, de alguna manera lo que plantea. No, va a proteger los negocios. Mira, en un año, en las medidas que tomó, ve, las contradictorias. Una, y era el pleito con Carstens, que ahí hay que reconocerlo, Carstens tenía la razón. Carstens quería bajarlas. Habían 3 maneras. Dejas las tasas de interés tal cual, ajá, las bajas o las subes. Guillermo Ortiz las subió, porque había que frenar la inflación. Cuando el mundo estaba bajando las tasas de interés, se equivocó. Y ahora rectifica y bajan las tasas. Bueno, oye, estamos jugando, eso, no hay seriedad en el Banco. No hay estrategia, no hay nada. Estrategia. El conflicto que ha habido... Si hay, la tiene Estados Unidos. Estados Unidos le convenía porque había que subir. Sí, una estrategia de gobierno mexicano no hay. Hay una estrategia de gobierno de Estados Unidos. Mira, tan es así que nosotros en broma decimos que el Banco de México no es Banco de México. En Estados Unidos hay 12 bancos de la Reserva Federal. 12. Nosotros decimos que es la 13ª reserva del Banco de México. Es decir, si tú ves todas sus políticas desde Cedillo hasta la fecha. Las dicta la FED. Oiga, pero ese número que les tocó es un número de mala suerte. No, y de jugada de dominó, no dicen 13, no sé qué, y bueno, más me crece, este pues la fortuna porque sí, les crece. Está muy bien el panorama, Nueva York es la primera. Pero creo que también los televidentes quisieran escuchar qué va a pasar. ¿En dónde? ¿En Cancún o en el mundo? En el país, estamos hablando del país y del mundo. En cuestión económica, dólar. Ustedes me deben una pregunta, ¿eh? Me deben una respuesta. A ver, sí, pregúntanos. Pregúntanos. Sí, oye, pregúntanos. Bueno, no, primero responde lo de Cancún, lo del país. Porque, bueno, le estamos dando mucha para que nos dejes información poco tiempo, porque luego nos ensartamos en problemas. ¿Y qué va a pasar? ¿En dónde? Bueno, estamos viviendo, mira. Y también, por favor, Alfredo, sí, ¿qué va a haber en lugar de FOBAPROA? Porque políticamente ya no puede haber un... Pero FOBAPROA 2 bajo la mesa, porque ya no puede ser... Mira, ya lo están haciendo. Por ejemplo, Cemex. Un FOBAPROA empresarial en donde el gobierno entra a rescatar empresas. Y sin pedir acciones a cambio, de buena persona nada más. Ay, perdón, pero tengo algo en la nariz. De la gente, ya lanzó Cedillo, ya ves lo que dijo, que costó además haciendo comparaciones tontas. Pues no puedes comparar una economía 20 veces mayor que es la de Estados Unidos con la de México, cuando dice que el 20% del PIB mexicano nos costó en el FOBAPROA. Sí, pero había una estructura, ahí ves la verdad del PRI, nos gustó o no, pues tenía una estructura de gobierno bien fincada en el país, pero ya se sacudió. A partir de ahí, eso no lo dice Cedillo, es cuando empieza a surgir la oposición con ferocidad. Bueno, para no hacer muy largo esto, yo creo ya tiene preparado el FOBAPROA 2, no los anunció en Davos de manera nada velada. Ellos van a rescatar a Cemex, luego se llevó a Lorenzo Zambrano con Ulises Ruiz a Oaxaca, ¿no? Que lo quiere meter a la energía eólica.
Cemex, en términos reales, debe 20,000 millones de dólares. Está quebrada. Y vale la empresa 10,000. Ustedes me dicen cómo sale. Pues Calderón la quiere salvar, pero no con su dinero, que No no con los el de tiene, nosotros. obviamente con el dinero de los demás. Ahora, yo no estoy en contra de que se rescaten las empresas mexicanas, como se yo aquí hago un paréntesis, ¿sí? Ni siquiera los bancos. No, los bancos que sean mexicanos, los extranjeros, pues ya, nosotros ahí tenemos una ventaja, fíjense. ¿Cuáles Ya son no los tenemos que bancos rescatar mexicanos? banca. Bueno, o sea, hay un 8%. Dos banquitos. Banquitos. Banorte es el mayor, ¿no? Banquitos, ¿no? ICSE. ICSE, Banco Azteca. Inbursa. Esos yo no estoy en contra. Bueno, pero los otros ya nos salvamos, pues están quebrados. De hecho, Sí, Lo sí. tendrían ahora que los quieren nacionalizar. comprar. Quieren comprar Banamex. Eso lo están pensando. Quieren comprar A lo que cartera. quiero- sí, lo quieren hacer. ¿Para qué compramos? ¿Por qué no creamos bancos nuevos? ¿Por qué estás rescatando ya los quebrados? ¿Qué Sí. significaría? Falta que conteste la es que voy pregunta hacia de allá, Jorge. ¿qué significaría que el dólar llegara a 20 pesos? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué Tú significaría una estás, oye, devaluación se ve que mayor? tienes muchos dólares, ¿o qué? No, no. Estás obsesionado. Cámbialos con el por dólar. centenario. Eso no Mira, es un después problema de de las Cancún. elecciones el peso se va más de los 15 pesos. Lo que Gerardo quiere Qué saber suave es en soy. qué va a impactar al Pues, ciudadano común y obviamente, corriente. mira, una devaluación es pérdida de riqueza. Pues, ¿sabes? Tenías un peso, tienes la mitad, nada más. Y todo lo vas a comprar más caro, hay una hiperinflación. Tiene unas repercusiones bárbaras la devaluación. Ahora lo que están haciendo ellos lo están haciendo como truco, porque como no tienen ingresos van a tener más pesos, obviamente. Sí, Porque es la tienen vía- la que te en lugar vende, de ¿no? imprimir billetes, ellos están dejando precisamente deliberadamente digo, tampoco somos bebés en esto, ¿no? Pero aquí lo fundamental es esto, regresando a lo del FOBAPROA, es muy importante, lo van a hacer y les va a importar un comino. Es decir, el PAN sabe que no tiene nada que hacer en las próximas elecciones, van a tratar de controlar los daños y después de las elecciones vas a tener una paridad de peso más alta, sin duda. No sé si eso ya... Y entregan ¿La al otra cuál PRI. era? ¿La Es otra? eso, ¿Cuál era tu es otra? eso en- Era No, eso, ¿qué va a pero pasar en el por mundo? Es muy rápido. En México y en el Sencillo. mundo, claro. Mira, nosotros pertenecemos a un modelo neoliberal de globalización, el que nos metimos desde Miguel de la Madrid. Empezamos, ¿no? Realmente Salinas es que nos coloca con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que no sirvió para nada. Esto lo dicen todos los centros académicos de Estados Unidos. Ya olvídate lo que dicen aquí en México, eso es irrelevante. Ellos lo dicen. El National Bureau of Economic Research, que es el máximo centro de pensamiento económico de Estados Unidos, dice less than stellar performance, un desempeño menos que estelar el Tratado de Libre Comercio. Es decir, no sirvió para mí. Pues ¿cómo va a servir? Si hubieran leído a David Ricardo en el siglo XVIII y XIX, se hubieran dado cuenta que los tratados de libre comercio se hacen entre iguales, no entre desiguales. Se hace con... ¿Cómo vas a meter una sociedad postagrícola, industrial, de pymes y de changarros, que eso nos quiso llevar Fox, con un país que está en la postindustrialización y en la alta tecnología? ¿Cómo vas a Se hace firmar un pedazos. tratado en un momento en el que el dólar tiene un peso específico y un dólar es un dólar? Y por un peso no te regalan unos chiles verdes, pero te dicen, Entonces, guárdese fue su un grave peso. error. Entonces, Ni los nosotros chicles, ¿eh? Nos metimos a ese proyecto, fue un fracaso, ya visto en 27 años atrás, desde Miguel de la Madrid. Hay que cambiarlo, tenemos que desarrollarnos internamente. Todo el mundo se está yendo al desarrollo interno, incluido Estados Unidos, pero aquí Ruiz Mateos, que vendía moldes, que el secretario de Economía, yo no sé las secretarías de Economía para qué sirven, antes eran de comercio también, bueno, sabíamos que servían para el Renave, ¿te acuerdas? Etcétera. Sí, entre otros. Todos están cambiando al desarrollo interno, incluso Estados Unidos. Estados Unidos va al proteccionismo. ¿Estás de acuerdo que México sigue siendo el cuerno de la abundancia? Literales, campo, tierra, gente, mano de obra, por lo todo. menos nos iría, te lo voy a decir en términos ya muy jalapeños, menos peor. Tenemos mayor... Finales de 2009, como dice Calderón, nos va peor. Bueno, ya hasta los empresarios reconocen que México va a tener un crecimiento negativo de 2%. Bueno, va a haber El más crecimiento. bajo de Latinoamérica. Un decrecimiento. Menos 2. Cuando el promedio llevábamos 2, que es mediocre. Te quedan 5 minutos para No, tu pero para pregunta. preguntarles a ustedes, oigan, ¿qué pasó en Cancún? Ya andan matando hasta generales. Es que aquí no andamos ¿Y tú te por las ríes? ramas. A lo grandote. Todos se hacen grande. Ándale, todo se Nadie hace había grande. atrevido a hacer eso en el país. No, pero pues mira, aquí el Novedades ya lleva 2 cabezas muy buenas, ¿verdad? Decapitaciones, lleva 2. No, 2, sí, hombre. Mira, ahora ya se van tras el vikingo. ¿Sí sabes quién es el vikingo? Platícale brevemente quién es el vikingo. Vikingo es el jefe de la policía municipal en Cancún. Es conocido largamente en esta ciudad, no necesariamente por sus buenas artes,
Bueno, pero es el jefe de la policía que está siendo investigado, es lo que la información que se tiene, que está siendo investigado en estos momentos, porque el general asesinado, el general Tello Quiñones, venía a hacerse cargo de la policía municipal. ¿Pero y tú crees que es así de sencillo? Esa es una versión que el alcalde no ha confirmado. Sí, se ha negado. Él dice que venía Sí. como asesor. Luego, tu periódico, el que diriges, el periódico dice, investiga Siedo a la policía. Ayer, en Novedades decía, canta el vikingo, ¿no? Antimilitares. Pues que cante sí. Greg Sánchez, que es el que se trajo a todos, ¿o no? Tú Además, lo dijiste, canta mejor, además. yo digo que canta mejor Greg, ¿no? O sea, vaya, es cantante, tiene discos grabados, puede cantar yo creo mejor, que la ¿no? investigación que está abierta, y ahí sí, en esa parte, ¿por qué sucede? Bueno, hay muchas razones. Te habla de una descomposición interna muy, muy grande, en general. Yo creo que en el caso, y no sé si coincidan en la mesa, asesinar a un general no es algo sencillo. No. Y las Menos de repercusiones que implicará significarán una investigación total, ¿eh? Que lleguen hasta donde tengan que llevar. Pues me llama la atención una cosa. Hacen operativos la policía en el crucero, en las colonias. Ahí van a encontrar gente naturalmente menor. ¿Por qué no hacen operativos En Los La Pinos. Dorada, en la zona ¿Hay pinos por hotelera? acá? No quieren llegar a lo alto, porque lo alto no está en las colonias. No sé incluso No, o si sea, ¿por qué hacen esos? estos operativos tengan que ver con esto. Dicen que Realmente. tienen que ver, que es Bueno, por eso. sí. Entonces, ¿con qué Yo tienen que ver? creo que es Yo la que no respuesta sé. para la gente. A ver, nos Sí. están entrevistando, muchachos. Sí, a ver, yo que no entiendo, a ver, ya oí del vikingo. ¿Y quién es Eric el Rojo? ¿Quién es Eric el Rojo? Bueno, acuérdate que en los vikingos el gran conquistador era Eric el Rojo. ¿Quién es Eric el Rojo? Digo, porque a mí me salen con un vikingo. Pues es el jefe de ¿quién todos es los el vikingos. mero ¿Quién es mero? el vikingo? Eric Es el Rojo. el jefe. Es un chivo expiatorio. Conste que a mí no me cae bien el vikingo. Pero el vikingo le reporta a alguien. El vikingo comparte Oye, con regresamos a mi alguien. esquema. Comando, control. Claro. Además, el vikingo es comunicación. cíclico. Siempre viene cuando hay que achacarle a alguien los problemas. Y se los lleva. Bueno, ¿se acuerdan ustedes? Bueno. Déjame decirte, ponerte en este antecedente. Hace algún tiempo se dijo que esta plaza había sido vendida a dos grupos. Se traicionaron allá y vino la... ¿Y qué tal si esto sucedió de nuevo? Y ahora el vikingo está cargando con que tú la vendiste. Hay que entender una cosa, esta policía, la policía hoy de Cancún, es la policía de Greg. Él ya la reestructuró y han presumido de eso. Dicen que ya limpiaron a la policía. Es el único ¿Lo han responsable de dicho? ella. Bueno, entonces si todo apunta a la policía, es la policía de Greg. Ellos Tenemos han una presumido autoridad que han limpiado a sospechosa. la policía. Ellos han presumido que han limpiado a la policía, ¿o no, Gerardo? Sí. Que ya hicieron una Por limpia eso de la policía. por eso lo que tiene que suceder es esto, que la muerte del general sirva, no una muerte normal, No, lo molieron a de lo palos, peor que ha pasado en este lo- Sin país. tortura. De lo peor que ha pasado en este país, un mensaje y la señal, terrible. el cuerpo del general fue velado no por un general cualquiera, por el inspector general del ejército aquí, por el presidente de la República en México, el Senado guardó un minuto. O sea, las señales, más allá de lo que planteemos y lo que pensemos en esta mesa sobre Calderón, eres el presidente y comandante de Y las no nos Fuerzas pueden Armadas. sorprender Lo con esas que son agarraron señales. un pobre diablo, a dos o tres No, pobres no. diablos como los La investigación culpables. tendrá que llegar a algo, ¿no? Oye, ¿quién está velando entonces a los asesinos? Pero velando... Exactamente. Claro. Exactamente. Ocultando. Oiga, ya les dejé buenas Aquí, preguntas. hoy por hoy, tenemos una autoridad sumida en el sospechosismo. Y Y ahí este yo velo no que sé si dice están Jalife, ustedes de acuerdo, el velo. pero El velo. a lo mejor Greg Develando. Velo, que no es es de la tarada, oveja claro. blanca de su familia. Vamos a suponer, estamos mal, lo estamos juzgando mal, él es la oveja blanca. ¿No te parece lo correcto que pida licencia? Sí, para que pida se que lo investigue, investiguen. sea investigado. Pues Que si la limpie policía su está en la nombre. mira, él es el jefe de la policía. Claro. El único jefe de la policía es el ¿Es él? presidente municipal. El demás, el secretario es precisamente eso, un secretario, un encargado, pero que recibe Yo creo órdenes que- y yo le creo que- reporta yo creo que directamente no a sé, su jefe. Yo disiento, yo creo que aquí... Nos vamos a ir. Ya. Alfredo. Disiente, Gerardo. Encantado. Disiento, Muchísimas porque gracias. La investigación no va a soportar de cualquier cosa. Aquí no le van a preguntar a nadie. Pero que conste que dicientes. Disiento. ¿Por qué? Claro. ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque por eso. Porque no necesita de... O sea, cero investigación, no va a haber No, gente, al nadie, revés. el chivo. no, al revés. ¿Se ve el Aquí no vikingo? va a preguntar nadie.
¿Se van a ir No va a sobre haber él? investigación, hombre, simplemente no va a haber investigación. Yo creo que que sí ya la- está en marcha la yo creo que ya está investigación. en marcha. Y no le van a preguntar a nadie. Ni le van a decir a nadie, tampoco, ni la vamos a saber. Yo creo que no se Estilo echen al PGR. vikingo, que el señor pida licencia y que limpie su nombre. Para que todos volvamos a creer en él. Y sirve de que nos dejamos del sospechosismo, ¿no? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Ya Gracias. rapidísimo. Alfredo, Encantado, un Gracias, placer. Alfredo. Como siempre, sí. ¿contestamos tus preguntas o te vas peor? No, está muy bien contestado. Te llevamos y por la Muy bien. sombrita, ¿eh? Oigan, son buenos entrevistados.